Gracias, paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan. ¿Qué tal? Espero que tengan un día maravilloso y que Dios me los bendiga en el día de hoy y siempre. Bueno, hermanos, bienvenidos de nuevo a otro devocional diario para la gloria de Dios. Primeramente, darle gracias al Señor por poder leer su palabra y estos devocionales para edificarnos juntos como hermanos en Cristo, pero también quiero darles de todo corazón las gracias por su fidelidad a estas lecturas y a estos devocionales y espero que el Señor esté obrando en ustedes y esté transformando esos corazones maravillosos. Amén. Bueno, hermanos, como he dicho, bienvenidos. Soy su hermano David desde Barcelona. Hoy es día 18 de agosto y si no me falla la memoria, hoy es nuestra lectura número 104. Gloria al Señor por permitirnos estas lecturas maravillosas para su gloria. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar sobre un tema se llama Somos asamblea de creyentes, no una nación. Es decir, que debemos ser fieles a Dios. Ese es el tema de hoy. Amén. Pero como siempre vamos a orar al Padre para que nos dé su dirección y poder tomar esta lectura con ganas, con alegría y con gozo y poder meditarla, poder ponerla en práctica y que el Señor obre en nosotros. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias, Padre mío, por un nuevo día más de vida, porque sabemos que si hemos respirado, si hemos abierto los ojos, es solo por ti, solo por tu gracia y tu misericordia, porque tú lo permites, Padre. Somos tus hijos, Padre, y dependemos de ti cada día, porque sabemos que sin ti no somos nada. Así que, Padre, te damos las gracias por el sacrificio de Cristo, te damos las gracias porque en ese momento tú nos trajiste las tinieblas a la luz. Decidiste que debía morir Jesucristo, el único puro, santo y perfecto, por nosotros que éramos imperfectos, pero tú ya lo tenías todo decidido y estábamos escogidos por ti antes de la fundación del mundo, Padre. Qué propósito más maravilloso, que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados y por nosotros para que nosotros viniéramos al camino correcto, fuéramos salvados y fuéramos lavados precisamente y únicamente por la sangre de Cristo, no con agua, sino por la sangre de Cristo. Así que qué gran gozo y qué alegría poder estar en estos caminos perfectos. Así que, Padre, gracias. Gracias porque si respiramos es por ti. Gracias porque si comemos es por ti. Gracias porque si cualquier cosa que nos pasa, salimos adelante es por ti. Tú nos proteges, nos guardas y nos cuidas como un Padre celestial por nosotros. Y ahora, Padre mío, te pedimos que nosotros podamos darnos esa fuerza para nosotros poder corresponderte, poder confiar en ti, poder obedecerte, Padre mío, porque la salvación fue maravillosa cuando era una cosa inmerecida hacia nosotros. Solamente fue por gracia y misericordia. Así que, Padre, simplemente gracias. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por cuidarnos, gracias por guardarnos y gracias por habernos adoptado como hijos tuyos, Padre. Es maravilloso ser un hijo tuyo. Así que, Padre, por eso y por muchas cosas te damos gracias. Y por eso te pido en este momento que tu presencia esté con nosotros más que nunca en este momento. Edifícanos, ayúdanos a leer tu palabra, ayúdanos a meditarla, ayúdanos sobre todo a practicarla. Que seas tú hablándonos a nuestros corazones mientras que leemos tu palabra y que nos estamos sorprendiendo y que estemos edificándonos juntos y transformándonos cada día a la imagen de Cristo. Pero solamente tú puedes hacer la obra, porque sabemos que el que empezó la buena obra la perfeccionará y eso solamente nuestro Dios Todopoderoso que eres tú, Padre Celestial, todo nuestro. En el nombre de Cristo te pedimos que tú nos direcciones en el día de hoy. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ir justamente a Jeremías, que es el capítulo y versículo que nos toca hoy. Y vamos a ir, en concordancia con hoy, a Jeremías capítulo 51, versículo 51. Pero como siempre leeremos versículos 51 y 52 y enfatizaremos en el 51. Amén. Pues vamos a leer, hermanos, si son tan amables y me acompañan con la Biblia. Jeremías capítulo 51, versículos 51 y 52. Y dice así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 51, los juicios contra Babilonia. Versículos 51 y 52. Estamos avergonzados porque hemos oído la afrenta, la ignominia ha cubierto nuestros rostros, porque extranjeros han entrado en los santuarios de la casa del Señor. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, en que castigaré a sus ídolos y por toda su tierra gemirán los heridos de muerte. Y aquí vemos como el Padre estaba enfadado, como Dios estaba enfadado con los babilonios, ¿no? Porque extranjeros habían entrado en los santuarios de la casa
del Señor. Amén. Voy a hacer un pequeño comentario así en forma general de qué va el capítulo 51, que son los juicios de Dios contra Babilonia porque hacían cosas que a Dios no le agradaban los babilonios. Vamos a hacer una pequeña porción, te dice que una vez más en el capítulo 51 de Jeremías, la venganza del Señor es un tema importante. Dios vindicaría a su pueblo delante del opresor y demostraría su poder soberano sobre individuos y naciones. El Señor es el creador del universo y es infinitamente superior a los dioses ídolos. Los babilonios serían incapaces de permanecer delante del ejército del norte levantado por Dios. Babilonia sería pisoteada como una era en el momento de la cosecha y sería reducida a ruinas, en respuesta a la oración de su pueblo por venganza. El Señor anunció que los babilonios tambalearían como borrachos y serían muertos violentamente como ovejas. Él humillaría a Babilonia a sus ídolos, así como los babilonios habían avergonzado al pueblo y al lugar de la morada de Dios. Delante del juicio retributivo del Señor, toda la sabiduría, la pompa y el poder de Babilonia probarían ser inútiles. Luego de registrar la profecía en contra de Babilonia en un rollo, Jeremías comisionó a Seraías, un oficial del rey Sedequías que estaba por viajar a Babilonia, para que proclamara el mensaje cuando llegara allí. Instruyó a Seraías para ofrecer una breve oración y arrojar el rollo en el río Éufrates como ilustración de la caída final de Babilonia. Y en el versículo que hemos leído hoy es que Dios, como dice, iba a castigar a sus ídolos y gemirán como heridos de muerte porque había extranjeros que habían entrado en los santuarios de la casa del Señor. Pues estamos avergonzados porque había extranjeros que habían entrado en la casa del Señor. Babilonia hacía lo que le daba la gana y al final el Señor los destruyó porque habían hecho todo en contra del Señor. Y eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor y no a la nuestra. Amén. Vamos a ir al texto de hoy, que es un texto largo, pero hay unas ideas que son cortitas y se entienden muy fácilmente. Y dice así: 18 de agosto. Somos asamblea de creyentes, no una nación. Y dice así: por este motivo los rostros de los pueblos del Señor se cubrieron de vergüenza, pues era terrible que los hombres se metieran en el lugar santo reservado a los sacerdotes. Por eso el Señor estaba enfadado con Babilonia. En todas partes, en derredor nuestro, vemos el mismo motivo para entristecernos. ¿Cuántos hombres impíos se están ahora preparando con el fin de entrar en el ministerio? Qué enorme pecado es aquella solemne mentira que afirma que nuestra nación está comprendida dentro de una iglesia nacional. Cuán horrible es ver que el bautismo y la Santa Cena se administran a los inconversos y que en las más instruidas iglesias de nuestro país haya semejante flojedad en la disciplina. Si los miles que leen hoy esta porción llevaran este asunto delante del Señor Jesús, Él intervendría y apartaría el mal que de otro modo vendría sobre la iglesia. Adulterar a la iglesia es contaminar una fuente, es derramar agua sobre el fuego, es sembrar de piedras un campo fértil. Que Dios nos dé la gracia para que podamos en nuestro propio modo conservar la pureza de la iglesia como una asamblea de creyentes, sino como una nación, como una comunidad no salva compuesta de hombres inconversos. Nuestro celo, sin embargo, debe empezar en casa. Examinémonos a nosotros mismos sobre nuestro privilegio de comer en la mesa del Señor. Miremos si estamos vestidos con el vestido de boda, no sea que nosotros mismos seamos intrusos en el santuario del Señor. Muchos son llamados y pocos escogidos. El camino es angosto y la estrecha la puerta. Que Dios nos dé la gracia de allegarnos a Jesús con la fe del elegido de Dios. El que hirió a Uza por tocar el arpa tiene mucho celo por sus dos ordenanzas, bautismo y Santa Cena. Como creyente puedo acercarme a ella libremente. El examen de conciencia es un deber para los que se bautizan o se acercan a la mesa del Señor. ¡Wow, hermano! Tremendísima palabra, tremendísimo devocional. Aquí dice que como Dios los iba a castigar por todo lo mal que habían hecho, pero justamente en el versículo que hemos leído era porque los impíos, los extranjeros habían entrado en los santuarios de la casa del Señor cuando justamente ese santuario estaba reservado a los sacerdotes y habían hecho lo que les había dado la gana, Él los iba a castigar. Y por eso lo compara con el día de hoy, en los cuales hay iglesias que también hacen lo que les da la gana
iglesias que transgiversan la palabra del Señor, iglesias que leen solamente lo que les da la gana, sacan extractos de la palabra del Señor, iglesias que hacen la iglesia, el evangelio de la prosperidad y que están mintiendo a las personas, engañando a las personas y usando el evangelio como negocio. Y como dice, si todo esto lo supiera Jesús, Él no intercedería por nosotros, sino hubiera dejado que todo el mal de Dios cayera sobre nosotros. Por eso, hermanos, así como en Babilonia habían hecho esta atrocidad de que habían entrado en el santuario los extranjeros cuando solo podían entrar los sacerdotes, hoy en día la iglesia también se está contaminando de pastores, falsos pastores, lobos rapaces que están diciendo y enseñando lo que les da la gana, que no están enseñando la palabra del Señor y que están haciendo lo que a ellos más les gusta. Y lo más terrible es que se están aprovechando de la palabra del Señor y están haciéndose ricos a costa de transgiversar y decir mentiras sobre la palabra de Dios. O sea, que están haciéndose riquezas de un falso evangelio. Y hermanos, eso lo pagarán caro. Amén. Por eso es lo que dice. Nosotros somos una asamblea de creyentes, no una nación, porque Babilonia era toda una nación y mira, hacían lo malo. Nosotros somos una asamblea de creyentes que tenemos que mantener el evangelio puro, casto y santo del Señor Jesús y predicar la única verdad y el único evangelio que es el que tenemos en la palabra de Dios. No transgiversar, no mentir y no hacer lo que nos dé la gana para enriquecernos y para que la gente se vaya contenta a casa. Amén. Y dice así, vamos a leer 4 textos en los cuales vamos a ver una idea principal y finalmente concluiremos este devocional de hoy. Y dice así, lo primero es que es una vergüenza profanar el templo de los sacerdotes por impíos. Eso es una vergüenza, pues está reservado solamente al sacerdote. Y allí entró quien le dio la gana. Entró Pepito, Juanito, Antonio, Pedro, todos como le da la gana. Y eso es una vergüenza ante los ojos de Dios. Dice así, por este motivo, los rostros de los del pueblo del Señor se cubrieron de vergüenza, pues era terrible que los hombres se metieran en el lugar santo reservado a los sacerdotes. Era una vergüenza para el pueblo que hicieran eso y que encima lo permitieran sabiendo las normas y los mandamientos de Dios. Otro texto pequeñito es que dice lo que decía hoy, ¿no? Hablando de los falsos pastores que se están preparando para el ministerio, pero a su manera, están predicando la palabra del Señor a su manera y se están enriqueciendo diciendo mentiras y no diciendo la verdadera palabra del Señor. Están haciendo lo que les da la gana y están, digamos, como ya traficando, si se puede decir la palabra entre comillas, con la palabra del Señor. Y esos hermanos falsos pastores lo pagarán muy caro en el infierno, porque pueden ser ricos aquí, pero van a estar toda la eternidad en el infierno gimiendo y arrepintiéndose por todo. Dice así, ¿cuántos hombres impíos se están ahora preparando con el fin de entrar en el ministerio? Hermano, muchos dicen, quiero ser pastor, pero no tienen el llamado de Dios. Si no tienen el llamado de Dios, ¿qué hacen metiéndote a ser pastor? Si no tienes ni idea. Ser pastor es un llamado de Dios y el ministerio es darte las 24 horas para el Señor. Pero muchos hoy en día, yo voy a abrir mi iglesia, yo voy a ser pastor, pero a ver, cabeza de chorlito, si Dios no te ha llamado, no tienes el llamado del Señor, ¿cómo vas a ser pastor? Al final vas a acabar mal. Vosotros decís, ¿cuántos hombres impíos se están preparando con el fin de entrar al ministerio? Impíos, que solamente buscan fama, solamente buscan dinero y solamente buscan cosas que no le agradan al Señor. Son falsos pastores y así están muchos púlpitos de hoy que están contaminando con palabra que no es la palabra del Señor. Es palabra que a ellos les da la gana. Amén. Otro texto importante te dice que debemos cuidar la pureza y la santidad de la iglesia como hijos de Dios. Nosotros, los verdaderos creyentes, debemos cuidar la santidad y la pureza de la iglesia para que no entren estos extorsionadores, estos falsos profetas, falsos pastores y hagan lo que les dé la gana. Nosotros tenemos que cuidar la iglesia para predicar el verdadero evangelio, para predicar la verdadera palabra y no dejar que estos engañadores falsos hagan lo que les dé la gana. Amén. Dice así, que Dios nos dé la gracia para que podamos en nuestro propio modo
conservar la pureza de la Iglesia, como una asamblea de creyentes, sino como una nación, como una comunidad no salva compuesta de hombres inconversos. Nuestro celo, sin embargo, debe empezar en casa. Examinémonos a nosotros mismos sobre nuestro privilegio de comer en la mesa del Señor. Miremos si estamos vestidos con el vestido de boda, no sea que nosotros mismos seamos intrusos en el santuario del Señor. Muchos son llamados y pocos escogidos. El camino es angosto y estrecha la puerta. Que Dios nos dé la gracia de llegarnos a Jesús con la fe del elegido de Dios. Es decir, que debemos cuidar la santidad, la pureza de la Iglesia, pero sobre todo tenemos que examinarnos a nosotros, que nosotros también hagamos las cosas bien, que nosotros oremos, que nosotros leamos la palabra, que nosotros hagamos devocionales, que nosotros nos congreguemos, que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios, como dice, que nosotros, muchos son llamados y poco los escogió, que nosotros seamos realmente escogidos del Señor, como dice, el camino es angosto y estrecha la puerta, que sepamos que el camino es angosto y estrecha la puerta, los que pasan por la puerta estrecha son los escogidos, y el camino es angosto para todos los pecadores falsos, impíos, que no seamos unos cristianos de pega, o unos cristianos domingueros, o unos cristianos que solamente vamos a la iglesia y en nuestra vida no hacemos nada, no, que seamos cristianos verdaderos. Por eso dice que Dios nos dé la gracia de allegarnos a Jesús con la fe del elegido de Dios, que Dios nos dé la gracia de ser cristianos verdaderos y tener una fe puesta en Cristo todos los días y reconocer que dependemos de Dios. Y no seamos como estos falsos pastores, estos lobos rapaces, que son lo peor de lo peor, engañadores, y que lo más triste es que están engañando a personas con el falso evangelio. Amén. Y el último texto te dice que debemos tener el bautismo y la Santa Cena con un amor maravilloso como creyentes, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador. Que debemos de hacer los dos, el bautismo y la Santa Cena, debemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador, pero debemos hacerlo con mucho amor, y así nosotros nos bautizamos en el nombre de Cristo y nosotros tomamos la Santa Cena reconociendo que Cristo es nuestro Salvador, pero siempre con verdadero corazón, no hacerlo de cualquier manera. Examínate, hermano, cómo está tu vida y realiza el bautismo o la Santa Cena con amor y con verdadera gracia y fe en el Señor. Y te dice así: el examen de conciencia es un deber para los que se bautizan o se acercan a la mesa del Señor. Examina cómo está tu vida, examina cómo está tu vida espiritual, examina cómo está tu familia, examina cómo estás con tu iglesia, examina todo, hermano. Y como dice, es un examen de conciencia a la hora de bautizarte, a la hora de tomar la Santa Cena. Examina cómo está tu vida y no seas como aquí un falso creyente, no seas un falso pastor, no seas como los babilonios que hacían lo que les daba la gana y ahí entraba todo el mundo, ahí entraba Pepito, Juan, Antonio, entraba todo el mundo en el santuario. No, hermano, que seas un creyente absolutamente entregado para el Señor, que seas un verdadero creyente, que tú tengas celo por la iglesia, que tengas celo por Dios, que cuides la iglesia, que te cuides a ti y que sepas que el bautismo y la Santa Cena es un examen de conciencia cada día para el creyente y que lo hagas con verdadero conocimiento, con verdadera fe, sabiendo que Cristo, reconociendo que Cristo es nuestro Salvador y que Dios es nuestro Padre Celestial y que sin Dios no somos nada. Amén. Por eso te puedo decir dos conclusiones. La primera, que seamos fieles a Dios durante toda nuestra vida, seamos fieles absolutamente a Dios y que no permitamos que la iglesia pueda ser adulterada por estos falsos pastores, estos sinvergüenzas y esta gente que quiere hacer riquezas por medio del evangelio falso. Así que proclamemos el verdadero evangelio de Cristo, que proclamemos la verdadera palabra del Señor, que nos comportemos como verdaderos creyentes, hermano, y sobre todo que guardemos la iglesia, que tengamos un examen de conciencia, un examen del corazón sobre el bautismo y la cena del Señor. Examínate cómo está tu vida, hermano, y no seamos como los babilonios, sino que seamos una iglesia pura, santa y la perfecta iglesia de Dios. Que seamos los hijos maravillosos y perfectos de Dios y que Él esté contento y gozoso con nosotros. Que cualquier cosa que sea en contra de su palabra lo denunciemos y no dejemos que estos falsos pastores estén haciendo daño en esta vida. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra y te damos gracias por poder leer la palabra santa. Te damos gracias por poder leer la única verdad que es tu palabra. Sobre todo ayúdanos en nuestros corazones a poder revelar el verdadero evangelio de Cristo, a poder explicar la palabra verdadera de Cristo, a poder
tener toda la única verdad. Y que no hagamos como los babilonios, que ahí entraba todo el mundo, el perro, el gato, todo el mundo entraba en el santuario, sino que cuando hay momentos que están reservados para los sacerdotes o hay puestos que están reservados para los pastores, que solamente están reservados para ellos, que no pueda entrar cualquiera. Como decía aquí, que cualquier impío se está preparando para el ministerio. ¡Qué vergüenza que los impíos se estén preparando para el ministerio! Sabemos que ser pastor es un llamado tuyo y que sea un llamado pastoral maravilloso porque arda el corazón y que no se prepare cualquier persona porque vea riqueza, fama, porque vea todo, sino que sean verdaderos pastores y nuestros lobos rapaces sin vergüenza que se quieren aprovechar del evangelio, se tengan que aprovechar de ti y de tu palabra, Padre. Ayuda a tu pueblo verdadero, tu pueblo fiel, a que estemos contigo cada día. Y estas personas que se van a aprovechar, castígalas, Padre. Castígalas en el nombre de Cristo. Y sobre todo, ayúdanos a cuidar la iglesia. Ayúdanos a reconocer que Cristo es nuestro Salvador. A cuidar la iglesia, tanto el bautismo como la cena del Señor, examinándonos. Que nosotros seamos creyentes de verdad también, porque a veces fallamos. Que tengamos una vida fiel a ti, fiel a Jesucristo. Que seamos creyentes verdaderos. Examinemos cómo está nuestra vida en la iglesia, fuera, en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestras esposas, en nuestro trabajo, y sobre todo que te reconozcamos que Cristo es nuestro Salvador con mucho amor y mucho gozo. Y no dejemos que nadie pueda adulterar la iglesia como esta gente que quiere hacer negocio por medio de tu palabra y hacen lo que les da la gana. Así que, Padre, ayúdanos a ser fieles y a estar firmes en tu palabra y firmes en la verdad. Y es lo que te pido en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Ha sido maravilloso. Y recuerden, hermanos, si ustedes van a una iglesia y ven que están predicando la palabra que no tiene que ver con la verdad de Cristo, corre y sal de esa iglesia, porque te van a engañar con mentiras, te van a engañar con todo, y son muy buenos atrayendo a la gente motivacionalmente. Así que fíjate solamente de la palabra de Dios, del único evangelio de Cristo, y sobre todo que seamos creyentes verdaderos y que no hagamos lo que nos dé la gana como hacían los babilonios, sino que seamos verdaderos hijos de Dios. Amén. Pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Dios me los bendiga, que tengan un bendecido día y que sobre todo el Señor obre cada día un poquito más en sus corazones y se pueda ver el fruto de Dios en todos ustedes. Es mi deseo de corazón que vayan creciendo espiritualmente a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Aleluya.